Sobre la cuestión de género me parece importante resaltar de que es una cuestión que en la justicia hoy está en el tapete, y así lo demuestra las jornadas de capacitación que sobre cuestiones de género y de trata de personas se han hecho aquí en nuestra provincia de Entre Ríos, donde en nuestra ciudad de Paraná comenzaron en el mes de marzo, inclusive con participación de funcionarios de la UFACE, la doctora Castani y la doctora Dolcini. Y hago referencia a estas cuestiones sobre género porque justamente una de las cuestiones que tratamos en esa capacitación es el tema de los estereotipos. Me parece importante resaltar esto de los estereotipos porque, como ustedes saben, ¿no es cierto?, el estereotipo es una forma o patrón fijo o invariable que tiene una sociedad en un momento determinado de ver a otro grupo de personas. Y lo que tiene de característica el estereotipo es que esa visión es una visión, digamos, encorsetada, que no permite la individualidad y que no permite un juicio crítico al respecto. Entonces, lo que creo necesario resaltar es cómo estos estereotipos hacen que una misma situación sea analizada de una manera según si hablamos del varón y de otra manera según si hablamos de la mujer. Yo me tomé el trabajo ayer cuando preparaba estas palabras de señalar algunos de estos estereotipos y dice, por ejemplo, los que más me parecía importante destacar es aquel cuando nos referimos a una persona como inquieta, ¿no es cierto? Se dice que el varón es activo y la mujer es nerviosa. Cuando realmente cuando se habla de una persona insistente se dice que el varón es tenaz y que la mujer es terca. Cuando hablamos de una persona desenvuelta, el varón es vivaz y la mujer es grosera. Si hablamos de una persona desinhibida, el varón es espontáneo y la mujer desvergonzada. Y cuando decimos si una persona quiere superarse, ¿no es cierto?, al varón lo vemos como ambicioso y a la mujer como trepadora. Entonces, y en la Argentina está la norma fundamental que es la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional en el artículo 16 habla claramente de la igualdad entre el hombre y la mujer y de que todos los hombres nacen libres. Pero a su vez, en el artículo 75, inciso 23, cuando habla de las facultades del Congreso de la Nación, dice que una de esas facultades y de las obligaciones es legislar para tornar operativos estos derechos. O sea, para que no solamente sea declamativo la cuestión de la igualdad, sino para llevarla a la práctica. Y como normativa internacional está la Convención contra la Discriminación de la Mujer. Y creo que es importante decir que en esa convención, ¿no es cierto?, lo que se trata es que los Estados partes tratan de adoptar medidas, tienen la obligación, digamos, de adoptar medidas para que no haya desigualdad entre los sexos y en el caso de que lo hubiera, se obligan también a castigar a aquellos responsables de la misma. Y en un artículo que es el 5, habla sobre el tema de la educación que hablábamos hoy. ¿Por qué habla sobre la educación? Porque dice que es obligación de los países que en materia educativa se instruya a la población a que el tema relativo a la educación de los niños y el desarrollo es tanto privativo del hombre como de la mujer. Entonces, eso me parece importante resaltarlo, porque si es privativo del hombre y la mujer, quiere decir que es una tarea no solamente del sexo femenino y que por ende la mujer también tiene toda esta posibilidad lógica también de dedicarse a lo público, y esto lo enrolo con lo que decíamos en relación, ¿no es cierto?, a los estereotipos. También esta convención habla de que los estados deben tomar todas las medidas para luchar contra la trata de personas y contra la explotación de la mujer. Pero también hay otra normativa que es la Convención Interamericana para sancionar la violencia contra la mujer, también conocida como Convención de Belém do Pará.
que fue ratificada por nuestro país en el año 96. Y ahí, en consonancia con lo que veíamos en el video, habla de la violencia a la mujer como la violación de un derecho humano. Y no solamente como un derecho humano, sino concretamente como la violación a la dignidad de la mujer. Y dice que esa violencia ejercida contra la mujer forma parte de relaciones de poder históricamente, ¿no es cierto?, concebidas, en las cuales el hombre tiene una supremacía. ¿Y cómo describe a la violencia contra la mujer? La describe como todo acto o toda conducta, ¿no es cierto?, que basada en el género genere una lesión o genere un daño o hasta genere la muerte de una persona. Y cuando habla del daño dice que ese daño puede ser psicológico, puede ser físico o puede ser sexual. Y también habla del tema de la educación. En el artículo 6 habla de que hay que hacer una educación libre de patrones estereotipados, porque esos patrones estereotipados generan inferioridad en la mujer. Y entonces, a través de la educación hay que contrarrestar estos estereotipos. Por eso vuelvo a poner en el tapete la cuestión de la importancia de la materia educativa. Y cuando hablamos de estas cuestiones de género, creo que las mismas tienen relación con la trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Y por qué tienen relación? Porque la mayoría, la inmensa mayoría de las víctimas de la trata de explotación sexual son mujeres. Según estadísticas de la ONU, para hablar con cifras concretas, las estadísticas son de hace un año, pero establecen que hay 4 millones aproximadamente de víctimas de la trata con fines de explotación laboral o sexual. De esas 4 millones, 3.200.000 son víctimas de explotación sexual. Y de ellas el 85% de las víctimas son mujeres. Entonces creo que hay obviamente una íntima relación entre estas dos cuestiones. Y al respecto quería resaltar un reciente fallo del Tribunal Oral de Paraná. Recién antes, cuando nos entrábamos, todos nos preguntábamos, bueno, ¿cómo está la situación en Entre Ríos? Bueno, yo digo, voy a puntualizar lo que considero digno de resaltar. Y digo, en este fallo se abordó la cuestión de género. En un caso en el cual a una niña la habían ido a buscar a Misiones, la trajeron a un prostíbulo en Concordia, en nuestra provincia de Entre Ríos, y ahí la quisieron obligar a que tenga relaciones sexuales. Por suerte la chica se negó, logró escaparse, y a partir de ahí, de la colaboración, creo que es importante decir, de unos ciudadanos de Concordia, de un matrimonio que lamentablemente matrimonio Dieter, no pudieron venir a declarar, pero creo que es importante porque la chica les tocó a la puerta y ellos la cobijaron, le dieron de comer. Entonces creo que es importante para que todos como sociedad, digamos, ojalá que actuemos de esa manera cuando una chica en estas condiciones nos pide auxilio. Entonces les decía, en este caso se condenó al autor de la captación y del traslado, y se lo condenó considerando que había actuado mediante el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad que tenía esta niña. Y para realizar esa argumentación de decir que se había aprovechado de la situación de vulnerabilidad, justamente había que definir qué era vulnerabilidad, por qué era vulnerable. Y entonces el tribunal lo que hizo fue fundamentarlo en base a las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, en donde en esas reglas se establecen que hay ciertas circunstancias que hacen que una persona sea vulnerable, por ejemplo, cuestiones de género, por ejemplo, cuestiones socioculturales, por ejemplo, cuestiones económicas, por ejemplo, cuestiones étnicas. Entonces, lo importante de este fallo es que el tribunal consideró que estas cuestiones, entre ellas la de género, estaban presentes, y sumado eso a que había un examen psicológico muy duro, que hay gente también que ha estado en el juicio, ha presenciado esas audiencias orales, y donde este informe, ¿no es cierto?, psicológico daba cuenta de la desocialización de esta niña, de su estado de cosificación, de su probable estado de esclavitud, así decía la psicóloga, de su probable estado de esclavitud. Creo que esto es importante mencionarlo porque cuando hablamos de la trata con explotación sexual como la moderna esclavitud, y el laboral también, no es un cuento. Cuando Maximiliano Aravedian en su obra Tráfico de Personas dice que es la moderna esclavitud, bueno, aquí tenemos un ejemplo concreto en el cual en el informe se decía que esta niña, producto de toda su situación, podía ser como considerada como una esclava. Bueno, les decía, el tribunal
tuvo en cuenta esto y al dictar la condena y establecerle la respectiva sanción, acreditó la vulnerabilidad y una de ellas cuestiones era la de género. Bueno, tendría otras cuestiones para tratar, pero me parece por el paso del tiempo que le voy a dar la palabra a Sonia, así que luego muchas gracias, la verdad, por escucharme.